De los sábados presenta Perspectiva Global con el analista político internacional Yadsel Román. Bueno, muchísimas gracias a esta familia del Sol de los Sábados por recibirme nuevamente. Yo acabo de llegar hace prácticamente horas de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, que está inmersa en campaña electoral, porque en el mes de octubre tenemos 3 comicios bastante interesantes en cuestión de 7 días. El 20 de octubre los bolivianos elegirán presidente de la República y luego 7 días más tarde tendremos elecciones en Uruguay y en Argentina. En cada una de esas 3 resulta que el candidato oficialista tiene altas posibilidades de perder. En el caso de Argentina sabemos que es por un tema económico, inflación 45%, devaluación 300%, pero en el caso de Bolivia hay algo que puede parecer para economistas como Ernesto muy llamativo, y es que con una economía estable, con pleno crecimiento y con un aumento de la clase media que ha sido notable. Por ejemplo, Bolivia en el año 2006 tenía un PIB per cápita de $1.000, ahora tiene 3.000, que sigue siendo bastante bajo, sí, pero estamos hablando de que se triplicó. Sin embargo, el presidente Evo Morales, que aspira a un 4º periodo consecutivo de manera ilegal, porque la Constitución se lo prohíbe, no que se lo prohibía. El texto actual sigue prohibiéndolo, pero como recurrió a tramas judiciales, logró entonces una decisión que le permite postularse a este 4º periodo. Y pareciese que entonces, independientemente de todos esos logros que hay que reconocerle al presidente Evo Morales, ya hasta, no voy a decir que él es una persona bella, pero hasta la belleza cansa. Y entonces hemos visto que las recientes encuestas apuntan a que él marca un 32% en primera vuelta. El expresidente Carlos Mesa, que me imagino que lo has conocido, Ernesto, muy amigo del presidente Fernández, está marcando un 28%, y el otro candidato opositor, Oscar Ortiz, un gran amigo incluso de esta emisora a la cual lo hemos traído varias veces, está marcando 14%. Bolivia tiene sistema de doble vuelta. Eso quiere decir que si los números no mienten, como dijo el viejo caudillo en el 96, pareciera que las matemáticas apuntan a una derrota de Evo Morales en segunda vuelta. Entonces, brevemente, Yadsel, ¿habría posibilidad entonces de una coalición contra el oficialismo? De hecho, ¿qué sucede? Eso era lo que se quería en su momento. Querían presentar una candidatura única contra Evo Morales, pero con reformas a la ley de partidos, ley de primarias, resulta que el Tribunal Electoral estableció que las coaliciones tenían que anunciarse 11 meses antes de las elecciones. Ustedes todos muy bien saben lo difícil que es formar una alianza de distintas maneras. Incluso hay ocasiones en que esta se termina formalizando el día antes de la fecha límite. Le pusieron que las elecciones son el 20 de octubre, pero era en noviembre del año pasado que tenían que formalizar quiénes eran sus aliados. Entonces eso no fue posible. Y si se apuntaba a que Carlos Mesa iba a ser candidato y Oscar Ortiz iba a ser su compañero de boleta, eso ya no va a ser. Entonces tendrán que ir muy probablemente a una segunda vuelta. Entonces, Bolivia. ¿cuál es el principal elemento? Y discúlpame, porque son claro, temas que nos apasionan mucho. Y como economista sabes que, al igual que tú, siempre hablamos del materialismo histórico de Marx y de la preponderancia que tiene la economía para determinar eventos sociales y políticos. Entonces, ¿qué explica que en este momento Evo Morales tenga esa valoración mucho más baja que en años anteriores, a pesar de que la economía va bien? Sí, de hecho, Evo tradicionalmente ganaba con más de 60% las elecciones. Y independientemente de lo que en su momento dijo el divo italiano Giulio Andreotti, que el poder desgasta, pero el que no lo tiene, por eso fue que Felipe González dije que estar en el poder desgasta, pero estar en la oposición desgasta mucho más. Felipe González, que tenía muy buena relación con Giulio Andreotti, que vino varias veces a República Dominicana, pero pareciera que en el caso de Bolivia, donde hay una tradición de gobiernos muy débiles, y que esto de prolongarse en el gobierno había sido completamente ajeno a lo que se está viendo ahora, ya le está pasando factura a Evo Morales, que creo que si se hubiese retirado por la puerta grande estaría siendo valorado como un gran estadista, pero lamentablemente esa ambición desmedida por morir en el poder que tienen muchos de los gobernantes latinoamericanos que hemos visto, lleva a este tipo de situaciones, porque efectivamente luego de transformar ese país que tenía uno de los niveles de desarrollo más bajos de toda la región y ahora mismo tiene uno de los niveles de crecimiento más altos, aún con la caída de los precios del gas natural y del petróleo, es algo lamentable, pero eso es lo que pudiéramos ver. Pero también pudiera terminar pasando en América Latina este año, que por primera vez en muchísimo tiempo todos los gobiernos pierdan elecciones, porque por ejemplo eso pasó en febrero en El Salvador, eso pasó en mayo en Panamá, y es lo que pudiera pasar en los 3 países que van a elecciones en octubre. Buenos augurios, Orlando.
pasando ahí? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Pero efectivamente eso es lo que está pasando. Sí les anuncio que lo que también pudiera ser llamativo, y ya con esto cierro, es el hecho de que Evo Morales está yendo a esta reelección a pesar de haber convocado un referéndum en el cual le votaron en contra para una nueva reforma constitucional, y de todas maneras se está presentando. Entonces, ¿por qué eso es preocupante? Porque si él ya perdió una elección y la ignoró, ¿qué nos dice que no puede pasar efectivamente lo mismo? Y es lo que no quisiéramos ver, porque efectivamente, o sea, si tiene la oportunidad ya finalmente de retirarse de manera institucional, esperemos que América Latina no regrese a esas tradiciones que veíamos en que para sacarlos a los presidentes dejaban esas uñas marcadas en las puertas porque era arrastrándolos que se los llevaban. Bueno, muchas gracias a Yacel Román. Cambio fuera. El Sol de los Sábados presentó Perspectiva Global con el analista político internacional Yatzel Román. ¿Quieres